Estimados participantes, es grato compartir este espacio de experiencias y construcción de saberes para dilucidar sobre tópicos de gran interés, cuya motivación surge de la importancia y significación que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 reconoció a la función pública, por lo que instó al legislador a promulgar el Estatuto de la Función Pública con el propósito de regular la institución para normar la política de recursos humanos aplicable a funcionarios de la administración pública. Por ello, abordamos el estudio revisando sus antecedentes constitucionales y legales. Luego, el espíritu de la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 recoge esta perspectiva y establece los preceptos que conforman las bases constitucionales del régimen estatutario de la función pública cuyo estudio hoy nos ocupa. En esta perspectiva, es preciso destacar que en materia de función pública, la Constitución de 1947 ratificó disposiciones preexistentes sobre la materia, pero además, en su artículo 90, estableció la obligación de dictar un estatuto para normar la relación del Estado con los funcionarios y empleados públicos en lo atinente a ingreso, ascenso, suspensión y retiro de la administración. No obstante, la Constitución de 1953 eliminó el referido precepto, pero luego la Constitución de 1961 retoma la disposición de la Constitución de 1947 y en su artículo 122 establece la intención de un régimen estatutario general sobre carrera administrativa en el cual establece la obligación de crear un cuerpo normativo de la carrera administrativa, específicamente en lo atinente a ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de empleados de la Administración Pública Nacional. Además, contempla el deber de incorporar los servidores públicos al sistema de seguridad social. Empero es oportuno destacar que la profesionalización de función pública encuentra un antecedente previo a ello en el decreto 287 del 27 de junio de 1958, mediante el cual se creó la Comisión de Administración Pública, conocida como CAP, encargada para entonces de la reforma de función pública, que a su vez encuentra su antecedente o precedente en el informe Eber-Emmerich, preparado para la Administración de Asistencia Técnica de la ONU. Sin embargo, la labor de la CAP se verifica con la promulgación del Reglamento de Administración de Personal para los servidores del Gobierno Nacional, lo cual fue publicado en Gaceta Oficial 26.406 del 14 de noviembre de 1960. Sin embargo, referimos este instrumento normativo en cuanto se erige como antecedente de la conocida Ley de Carrera Administrativa, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 1428 del 4 de septiembre de 1970. Así, tras las reformas de abril de 1975 en lo atinente a prestaciones sociales, y en este punto no podemos dejar de mencionar la posterior incidencia del conocido artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997. Recordemos que dicho artículo hizo extensivo y aplicable a funcionarios públicos nacionales, estatales y municipales los beneficios de la Ley Orgánica del Trabajo en todo lo no previsto en la Ley de Carrera Administrativa. Además, reconoció el derecho a negociación colectiva y a la huelga. En suma, la Ley de Carrera Administrativa y su reglamento encuentran base constitucional en el mencionado artículo 122 de la Constitución Nacional de 1961. Pero dado que aplicaba
para la administración pública nacional, los estados y municipios fueron dictando leyes estadales y ordenanzas municipales sobre esta materia. Así, tal como lo resaltó Jesús Caballero Ortiz, la pretendida uniformidad de la función pública a nivel nacional convivía con muchos estatutos a nivel estatal y municipal, situación que pretendió superar el constituyente de 1999, instando a la regulación de un régimen estatutario común a todos los niveles político-territoriales. Visto lo anterior, en el ánimo de facilitar la percepción del régimen estatutario de la función pública, desarrollaremos brevemente 3 tópicos, a saber, ámbito de aplicación del régimen estatutario según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, alcance de la reserva legal y finalmente los principios constitucionales del régimen estatutario de la función pública. Así las cosas, pasamos a señalar algunas particularidades referentes al ámbito de aplicación del régimen estatutario conforme al texto constitucional del 99. Y en este sentido es oportuno destacar una vez más la exposición de motivos del vigente texto constitucional, el cual insta al legislador a promulgar el Estatuto de la Función Pública y, en aplicación de este propósito, establece preceptos que constituyen bases constitucionales del régimen estatutario de la función pública. Ahora bien, tal como lo ha destacado la profesora Rondón de Sansó en varias de sus obras, el constituyente del 99 vincula directamente la noción de función pública a la administración pública con el ejercicio de la función administrativa, circunscribiéndola a esta área y entendiendo la noción de funcionario público en un sentido muy restringido, dejando de lado la concepción amplia de servidor público como aquel que ejerce una función propia del poder público en su distribución horizontal, es decir, como sujeto pasivo de la relación de empleo frente a la administración. Así las cosas, las normas constitucionales concernientes al Estatuto de la Función Pública se refieren únicamente a los funcionarios de la Administración en los términos establecidos en el artículo 144, que comprende personas naturales que dentro del complejo orgánico de la Administración Pública ejercen potestades públicas. Ello interpretando este artículo 144 en concordancia con el 141, que consagra el concepto constitucional de la administración. En consecuencia, el ámbito subjetivo del Estatuto de la Función Pública, según el precitado artículo 144, lo constituyen servidores que formalmente desarrollan en el seno del Poder Ejecutivo funciones o prerrogativas públicas, quedando excluidos de esta noción los funcionarios que, pese a que ejercen tales potestades, están adscritos o bien a otros órganos del poder público o integrados a funciones de gobierno, por lo que su régimen deriva entonces de las excepciones previstas en el artículo 146 de la Carta Magna. Así, forzosamente priva entonces el concepto orgánico de administración, toda vez que lo verdaderamente significativo en la inserción de los funcionarios públicos dentro de la organización administrativa, a pesar de las potestades públicas ejercidas por estos, no sean típicamente administrativas. Luego, otro aspecto relevante lo constituye el ámbito territorial de aplicación del régimen estatutario, lo cual constituyó una innovación de la Constitución del 99, ya que, a diferencia de la otra norma fundamental, la Constitución del 99 contempla como ámbito de aplicación territorial del Estatuto de la Función Pública a todo funcionario de la administración pública sin diferenciar entre funcionarios de la administración nacional, estatal o municipal y tampoco a los órganos centrales o descentralizados de cada una de ellas. Aspecto que es plasmado en el artículo 1
de la ley del Estatuto de la Función Pública. Finalmente, en lo atinente al ámbito objetivo o material, es de observar que el término estatuto alude a la relación jurídica respecto a la administración, que consagra derechos y deberes para los funcionarios, impuestos unilateralmente por la administración conforme a el ordenamiento jurídico.